tiempo de las noticias. Noticias en RSD 106.3. Transmitiendo desde Gotemburgo, Suecia. Buenas tardes, hoy domingo 8 de marzo de 2020 empezamos las noticias con un saludo a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, especialmente a las mujeres de Pollera y mujeres humildes de Bolivia que llevan todo el peso del golpe de Estado en sus espaldas esperando justicia en el Día Internacional de la Mujer. Bolivia. Denuncian un nuevo caso de persecución política en Bolivia. Autoridades del gobierno de facto de Bolivia detuvieron el miércoles a la presidenta de la Asociación Departamental de Productores de Coca de los Yungas de La Paz, ADEPCOCA, Elena Flores. Este hecho fue denunciado como persecución política. Flores es acusada de la toma y destrucción del centro de salud de la entidad cocalera en 2019. Cargos rechazados por su abogado Franklin Gutiérrez, que además denunció la manipulación de las pruebas del supuesto delito y que no solo presenta evidencias manipuladas, sino que también muestran pruebas falsas para hacer viable la orden de detención. La líder cocalera es la primera afrodescendiente detenida por su afinidad al MAS y se suma a la lista de militantes de esa organización perseguidos y acosados por el gobierno de facto boliviano. Dicha situación ha sido denunciada dentro y fuera del país y es reconocida por instancias internacionales como la ONU, que la calificó de muy preocupante. Y ahora pasamos a México. México bloquea cuentas de Iglesia Evangélica por pornografía infantil. El gobierno de México informó este miércoles que congeló las cuentas bancarias de miembros de la Iglesia Evangelista Luz del Mundo, cuyo líder, Nason Joaquín García, se encuentra detenido en Estados Unidos por trata de personas, producción de pornografía infantil, violación de un menor de edad, entre otros delitos sexuales. Santiago Nieto, ministro de Hacienda, informó que un pastor de la Luz del Mundo engañaba a sus víctimas por medio de la fe. Además, le pedían a los fieles que donaran todas sus pertenencias a la iglesia y tenían relaciones sexuales con las más jóvenes. Joaquín García, líder de Luz del Mundo, una importante congregación religiosa que en 2010 contaba con 190,000 afiliados en México, se encuentra preso en California desde junio del 2019, acusado de 26 delitos sexuales. Tanto Nason Joaquín como Joaquín García han sido señalados por coaccionar a decenas de víctimas para que realizaran actos sexuales, al decirles que sí iban en contra de cualquiera de sus deseos o los del apóstol de Jesucristo estaban yendo en contra de Dios. Continuamos en Brasil. Bolsonaro usa un payaso para eludir respuestas sobre economía. Bolsonaro recurrió a un payaso disfrazado de presidente con la banda presidencial, peluca y su forma de hablar para responder a periodistas que lo esperaban a las puertas de la residencia oficial para preguntarle por la evaluación negativa del Producto Interno Bruto, PIB, de 2019. El payaso, más conocido como Carioca, ofreció plátanos a los periodistas que querían preguntar al verdadero presidente y comentó: "Aquí está el presidente fake, aprovechen". Cuando la prensa se dirigía a Bolsonaro pidiendo comentarios sobre los resultados económicos, el payaso contestaba: "¿Qué es el PIB? Vamos, otra pregunta", y todo tipo de respuestas evasivas
acompañado de Bolsonaro, que se divertía saludando a sus seguidores. Bolsonaro evitó así responder sobre el resultado del PIB de Brasil porque los 2 años anteriores creció en un 1,3%, pero el año 2019 no, porque bajó en un 1,1%, según informó este 4 de marzo el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Y pasamos a la Argentina. El expresidente Evo Morales es postulado al Premio Nobel de la Paz. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció la postulación al Premio Nobel de la Paz 2020 presentada por el Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel. Pérez Esquivel recibió en 1980 este premio por su lucha contra las dictaduras latinoamericanas articuladas entre sí por la Operación Cóndor que dirigía Estados Unidos. Pérez Esquivel recordó que Bolivia era el país más empobrecido de Sudamérica antes de que Morales llegara al gobierno en 2006 y se convirtiera en el primer presidente indígena de la historia de América. Al respecto, Pérez Esquivel añadió al justificar su proposición que Morales encabezó un proceso plurinacional revolucionario y no violento que marcó un antes y un después en la vida de los bolivianos. Asimismo, agregó que el año pasado Bolivia fue declarada por Naciones Unidas país de desarrollo alto por primera vez en su historia, mérito recibido gracias a la gestión del ejecutivo de Evo Morales. Y pasamos a Colombia. En Colombia surgen más y nuevas evidencias sobre la compra de votos en Colombia. Una nueva página en los señalamientos de corrupción en la campaña presidencial que llevó a Iván Duque a la presidencia de Colombia el 2018 se abrió con los resultados de una investigación desarrollada por el periodista Gonzalo Guillén. La información publicada este martes da cuenta de que la autoridad fiscal tiene en su poder grabaciones de conversaciones telefónicas sostenidas por José Guillermo Hernández Aponte, conocido por el Ñeñe, muy vinculado a Duque y Uribe, con una persona no identificada. Durante las conversaciones grabadas, Hernández Aponte se ubica a sí mismo en el centro de una actividad de compra de votos a favor de Iván Duque, para lo cual se habría contado con 1.000 millones de pesos. También se involucra al expresidente Álvaro Uribe, que junto a Duque personalmente realizaban dichas compras. José Guillermo Hernández Aponte, investigado por sus relaciones con el narcotráfico, fue asesinado en mayo del 2019 en Brasil, en circunstancias poco claras. Y pasamos a la Argentina. El dengue se expande en América Latina mientras el coronavirus se lleva los titulares de los diarios. Desde México hasta Argentina, la epidemia de dengue alcanza a sus cifras más altas de su historia, con más de 3 millones de contagios y más de 1.500 muertos. Mientras el mundo se preocupa por el coronavirus, el dengue sigue avanzando en América Latina. Y es el virus que más víctimas mortales está cobrando, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud. En toda América Latina ya se llevan registrados 1.538 muertos y más de 3 millones de contagios de dengue en el 2019, rompiendo el récord de la enfermedad en la región. El 2020 empezó con más casos que el año anterior. Hasta ahora se han informado más de 125.000 pacientes en Argentina, Bolivia, Brasil, Honduras, México y Paraguay. El ministro de Salud de Argentina, Ginés González, dijo que las probabilidades de que el coronavirus llegue a este nivel son bajas y que estaba mucho más preocupado por el dengue, que en enero ya dejaba 2.811 contagios. En Bolivia comenzó el 2020 con 2.143 contagios. Y muy rápidamente sobre el coronavirus, en Suecia ya subió a 183 casos de infectados y ya se reportó la primera muerte en Sudamérica, y es de una persona en Buenos Aires, Argentina, y Argentina cuenta con 7 infectados ya. En México son 5, en Brasil 8, en Ecuador 13, 1 en Perú, 1 en Colombia, 1 en Costa Rica, 1 en Paraguay y un caso sospechoso en Sucre, Bolivia.
Y en Estados Unidos sigue en aumento de las personas muertas por el coronavirus y ya llegan a 17 los muertos y los contagiados a 306. Y de esto no se habla mucho. ¿Por qué será? Uruguay. Luis Lacalle juró como nuevo presidente del Uruguay. Uruguay puso fin a 15 años de gobiernos progresistas de Frente Amplio con la asunción presidencial del derechista y neoliberal de Luis Lacalle. En la ceremonia presidencial participaron solo los presidentes Bolsonaro de Brasil, Piñera de Chile, Duque de Colombia y Abdo de Paraguay, e incluso el rey Felipe de España. En cambio, no recibieron invitaciones los presidentes de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y de Bolivia no se sabe nada. Otra figura controversial que atrajo las miradas de oficialistas y opositores fue la del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, ex canciller del Frente Amplio, que luego fue expulsado del frente por su cuestionada gestión al frente de la OEA. Y para terminar, un comentario a manera de editorial. La persecución a dirigentes y militantes del movimiento al socialismo al MAS es cada vez más brutal y descarada de parte del gobierno golpista de Áñez y sus 40 ladrones. A esta manga de vividores y corruptos politiqueros ya no les importa nada, ni los derechos humanos, ni la condena internacional, porque saben que el MAS ganará las próximas elecciones y lo único que les queda es sembrar supuestos delitos, crear falsos positivos para hacer un teatro mediático y cautive a sus rebaños de ovejas obedientes, a las viejas histéricas del 21F y a las jaurías de perros hambrientos de $coca. En toda esta persecución despiadada, la Fiscalía citará a declarar como sindicados a 14 dirigentes y exdirigentes que tuvieron algún contacto con Evo Morales, sea vía WhatsApp, Facebook, teléfono, etcétera, no importa qué vía, para imputarlos por casos de sedición y de terrorismo. Evo Morales y otras personas, entre dirigentes y exdirigentes, están incluidas en el caso de terrorismo y sedición, activado luego de la revelación de un vídeo en el que una voz trucha atribuida a Morales instruye cerco a las ciudades. A este supuesto delito nosotros le llamamos un gran falso positivo. Cuando apareció este audio, nosotros lo denunciamos por una infantil y burda forma de alterar la voz de Morales. Y si fuese muy peligroso el mensaje, ¿por qué no lo hizo en aymara o quechua u otro idioma nativo para que no se entere otra gente? Y Evo, entre comillas, lo hizo en un perfecto castellano, un poco más, y lo hacía en inglés y en francés. Cualquiera que sepa manejar un poco de audios puede cambiar y alterar la voz de cualquiera con un programa gratis que se encuentra en internet. El fiscal Rudy Terrazas en anuncio evitó dar mayores detalles de los nuevos investigados, pero sabemos que Luis Solís Morales, primo de Evo, el empresario cruceño Fernando Morales y Patricia Hermosa, apoderada legal de Evo, fueron vinculados en el caso y guardan detención preventiva. Sobre las persecuciones políticas en Bolivia, la ONU, a través de Jean Arnault, enviado especial del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el 3 de febrero que esta organización mundial prestará especial atención al respecto y las garantías del debido proceso en Bolivia. Ello en medio de denuncias de dirigentes y exautoridades del gobierno de Evo Morales, quienes son detenidos día tras día, víctimas de acusaciones armadas e inventadas por el gobierno de la autoproclamada presidenta. Muchos de los compañeros de Evo y él mismo ya están en el exilio. También el relator de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, expresó su preocupación por el uso de las instituciones judiciales para la persecución política en Bolivia. Y para terminar, parte de este grupo, de esta radio de Gotemburgo, teníamos ya una cita para entrevistar con el programa La Verdad sobre la Mesa con la expresidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, pero por razones de seguridad y por la constante persecución de líderes del MAS y a pedido de ella,
no podrá ser hoy. La entrevista, sino en otra oportunidad, y manda un saludo muy especial a los radioescuchas y miembros de esta emisora. Pero en el programa Coyuntura, después de la mesa, sí se entrevistará a Jerjes Mercado, exministro y candidato plurinacional por el MAS y pertenece a la coordinadora de izquierdas de Santa Cruz. También con Luis Aldana, ícono tarijeño y fundador de los Montoneros de Méndez. Gracias y buenas tardes. Hasta la próxima semana.